El siguiente video está enfocado en los principios básicos de la electricidad. Esto perteneciente al Laboratorio Automotriz de Electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que se manifiesta a través del movimiento de electrones cuando se tiene un diferencial de potencia. Para que esto ocurra, se requieren de los siguientes elementos: una fuente de alimentación, un conductor y un interruptor o llave que va a permitir la apertura o cierre de este circuito. Bien, para tratar de explicar esto de una manera un poco más sencilla, vamos a tratar de entender primero cómo funciona un circuito hidráulico de una casa. Tenemos nuestro tanque, que vendría a ser nuestra unidad de alimentación, y ella va a abastecer a toda la casa o cada uno de los habitáculos de ella de lo que va a ser nuestra agua. Entonces, cada una de estas recámaras va a contener en sí una llave que va a permitir la apertura o cierre del agua. Como ven, el circuito llega hasta cada uno de los puntos de cada recámara. Entonces, nuestro conductor del agua serían nuestras tuberías hidráulicas, ¿verdad? Y nuestras llaves serían los interruptores que nos están permitiendo el acceso a la misma. Bien, como se dan cuenta, si no tuviéramos la llave principal o no tuviéramos la tubería principal, no existiría agua como tal. Aunque tuviéramos todo este circuito hidráulico, no habría agua, porque al no estar conectada, no tendríamos agua. Bien, otra cosa que hay que puntualizar es que podemos tener nuestro tinaco, nuestro sistema de agua, o nuestro circuito de agua, y nuestras llaves abiertas, y si el tinaco no tiene agua, lógicamente que no vamos a tener nada que salga en los puntos finales. Esto es igual que un sistema eléctrico. Por eso me gusta mucho tomar este tipo de dibujos o partir de esto. Si esto lo transformamos en una batería, si la batería como tal no tiene una alimentación o una energía, aunque nosotros tengamos nuestro circuito eléctrico completo, no vamos a tener energía como tal en nuestras salidas. Nuestros interruptores van a formar un papel muy importante, porque de ellos va a depender que en cada uno de los diferentes puntos tengamos esta agua o la energía en su defecto para cada uno de estas habitaciones. ¿Bien? Entonces, entendido esto, vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a la cantidad de agua que tengamos aquí, va a ser la presión a la salida o la presión que se va a generar en este circuito. Si nosotros tenemos el tanque casi vacío, va a haber una cantidad de agua muy mínima que salga por cada una de las llaves. Si nosotros tenemos un tanque completamente lleno, la cantidad o la presión a la que va a ser sometida este sistema va a ser mayor. Esto va a ocurrir de igual forma en un circuito eléctrico real. Tenemos nuestro tinaco o nuestra fuente de alimentación, que en este caso es una pila, nuestro circuito eléctrico o nuestras tuberías, que va a ser el conductor que va a unir cada uno de estos puntos o cada uno de estos elementos, y nuestro interruptor, que nos va a permitir abrir o cerrar de manera que nosotros controlemos dicho circuito. En este caso tenemos un foco o bombillo que va a ser alimentado de esta pila, y la energía va a llegar hasta ella, o la circulación de electrones o de corriente va a llegar hasta él cuando este circuito se cierre. Si este circuito no se cierra, no como tal, no vamos a tener una circulación de corriente. Recuerden que nuestra pila debe estar cargada o llena de energía para que de ella pueda salir la energía necesaria para que posteriormente se convierta en energía luminosa, que va a ser la del foco. Bien, si nosotros cerramos el interruptor, el foco se ilumina. Abrimos y el foco se apaga. ¿Por qué? Porque al abrir el interruptor deja de haber esta circulación de corriente o de electrones, como habíamos mencionado al principio. Les repito, nuestra pila debe de encontrarse cargada o llena de energía. Si no tenemos energía en nuestra pila, lo que va a pasar es que el foco, a pesar de que se cierre el interruptor, no va a perder. Esta energía hay una forma de medirla. Antes de pasar a las unidades de medida, tenemos que ver qué es lo que en realidad circula por estos circuitos. Bien, para ver este punto necesitamos remontarnos a algo más atrás, al significado o a lo que es la materia. Recuerden que la materia es aquello que nos rodea, no se crea ni se destruye, se transforma. Bien, la parte más pequeña de la materia es
el átomo. Y en el átomo está constituido de tres elementos: el protón, el neutrón y el electrón. El electrón es el elemento que se encuentra orbitando o girando hacia alrededor del protón y del neutrón. Como ven, en este pequeño dibujo se percibe cómo los electrones se están moviendo alrededor. Lo que tenemos es en un conductor es una gran cantidad de estos átomos. Y lo que es el movimiento de corriente en sí es esa gran cantidad de átomos que se encuentran a todo lo largo de este conductor, y cada uno de estos átomos va empujándose hacia otro átomo, perdón, cada uno de estos electrones se va empujando hacia el otro átomo, y este átomo, al tener un electrón de más, suelta ese electrón hacia el siguiente, y así una cadena interminable mientras exista, recuerden, una fuente de alimentación que los esté empujando. Esta fuente de alimentación, recuerden, tiene que tener esta energía. ¿Para qué? Para que puedan empujar a esos electrones y se vayan pasando de un átomo a otro y se genere el fenómeno de la corriente eléctrica o de la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, ya que vimos qué es lo que en realidad circula por estos conductores, que no son otra cosa más que electrones en movimiento. Bien, hay otro punto que debemos de ver o dejar en claro: las unidades de medida. Recuerden que una unidad de medida es aquello que nos permite cuantificar algún elemento, fluido, sustancia o cualquier cosa que nosotros queramos medir. Nuestras unidades de medida principales en este tema van a ser el voltaje, el amperaje y la resistencia. Y de esto vamos a obtener una más, que va a ser la potencia. Esto lo iremos viendo más adelante. En el siguiente dibujo se ilustra cómo tenemos estos tres factores: el voltaje, que es nuestro diferencial de potencia o tensión, que está empujando al amperaje, que el amperaje no es otra cosa más que la cantidad de electrones que se mueven por segundo. Y la resistencia, como se ve, es lo que se opone a este flujo o a este movimiento de electrones que se mide, o su unidad de medida es el amperio. Entonces puntualizamos: el voltaje es su unidad de medida, es la tensión. Perdón, la tensión, su unidad de medida es el voltio. Del amperaje o de los electrones, su unidad de medida va a ser el amperaje. Y de la resistencia, su unidad de medida van a ser los ohms o ohmios. ¿Sale? Entonces, espero les haya quedado claro este pequeño video, jóvenes. Más adelante vamos a ver lo que es la ley de Ohms, lo que nos va a servir para hacer el cálculo de la resistencia, el voltaje o el amperaje en un circuito eléctrico.